Que las mujeres de la casa militar de Aizu participaran en el combate cuerpo a cuerpo no era descabellado. Bajo el régimen Tokugawa, técnicamente todas las mujeres de la clase guerrera debían recibir instrucciones básicas en torno a las artes marciales para defender el territorio cuando fuera necesario. Por ejemplo, en las familias de la aristocracia guerrera era común que la madre les diera a las hijas una daga para que se cortaran el cuello en caso de que tuvieran que quitarse la vida por mano propia. De hecho, es muy común ahora en los casamientos, cuando las mujeres utilizan pues la ropa, los kimonos y demás, que la madre le da a la hija un abanico, ¿no? Que se pone aquí adentro del kimono. Antes era una daga, era una daga corta para terminar, ¿no? O sea, para cortar el cuello en caso, ¿no? En caso de que fuera, de que se requiriera. Y pues eso nos recuerda pues, a muchas de las batallas, por ejemplo la de 1615, donde Chacha, la mandamás del castillo de Osaka, cuya pareja fue antaño Hideyoshi, que muere poquito antes de 1600, defiende el castillo con su chamaquito, ¿no? Y entonces al final pues se corta la vida. Se corta el cuello y el castillo se incendia. Bueno, o sea, no que se incendiara así mágicamente, lo incendian pues, ¿no? O sea, es decir, termina con su vida, pero pues tiene esa daga, ¿no? Es decir, son episodios recurrentes en el escenario belicoso, en el teatro bélico del archipiélago. La cantidad de dicho entrenamiento que recibían dependían en gran medida de las circunstancias político-económicas de cada familia o dominio. Había dominios que pensaban que se les debía enseñar costura, peluquería y autosuficiencia para que puedan hacer todas estas cosas por sí mismas en cualquier momento. Aprender a leer y escribir era enseñanza de cabecera, por ejemplo. En el caso de las mujeres de Aizu, rama directa del shogunato Tokugawa, las mujeres se entrenaban en el uso de la naginata, tanto como práctica espiritual, que era común en otros dominios, pero también en su carácter técnico y bélico. El Yoshigun estaba organizado exclusivamente por mujeres de familias guerreras de rango medio. El Yoshigun se formó el 23 de agosto, el día en el que los 15.000 invasores imperiales irrumpieron en la capital de Aizu y se produjeron los suicidios en masa dentro de la ciudadela. 20 familias, compuestas por más de 230 miembros, de chavistas samurái de rango medio y sus sirvientes directos, se suicidaron justo cuando el ejército imperial se abrió paso por las murallas exteriores de Aizu Wakamatsu, nombre de la ciudadela. Uno de los casos más famosos de suicidio masivo en Aizu fue el de la familia del general Tanomo, comandante de las fuerzas de Aizu. 21 de sus parientes, además de al menos 4 sirvientes, prefirieron morir antes que huir o ser capturados. No todos en Aizu eligieron morir así. Kawagara Asako, por ejemplo, se dice que mató a los miembros de su familia, se cortó el pelo, tomó su naginata y se unió a las Yoshigun. Su ropa blanca estaba manchada con sangre cuando llegó, dice un reporte sobre Asako. Las razones por las que unos decidieron pelear y otros matarse son varias, pero se rumora que había temor por ser capturado por los extranjeros, es decir, no por los gringos o por los británicos, por esos colonizadores, sino por el ejército del nuevo gobierno imperial, occidentales del archipiélago, que eran todos foráneos para eso, es decir, eso que estuvieran del otro lado. O sea, que esto se planteara como una guerra civil es muy moderno, ¿no? Es decir, que, no, sí, una guerra civil, ¿no? Porque pues, es la banda del mismo país acá haciendo sus merequetengues, pero en realidad no se percibían como banda del mismo país, es decir, eran diferentes, eran otros. Esa era la otredad para el clan Aizu. Entonces, que esos cabrones vinieran, pues era como, güey, esto está chilo, güey, ¿no? Decían ellos, pues en su momento, o sea, ese era el temor. Se corrió el chisme sobre una proclama por parte del régimen Meiji de acabar con los rebeldes orientales y la promesa de que los hombres de Aizu serían masacrados y las mujeres violadas y vendidas. Aún así, hubieron muchísimas mujeres que, si bien no salieron a pelear con las Yoshigun, se atrincheraron en el castillo de la Grulla para coordinar la resistencia de los invasores. Niñas, adolescentes y ancianas se encargaron de fabricar munición, apagar los incendios provocados por las balas de cañón del ejército atacante, recolectar alimento y cocinar para la multitud, además de atender a los heridos. Cuando sonó la campana de alarma del castillo, Nakano Kouko y sus hijas Takeko y Masako escribieron sus poemas de muerte y los amarraron a sus naginata. Luego, abandonaron su residencia en el barrio Beida y dentro de la ciudadela Aizu Wakamatsu para dirigirse al castillo, naginata en mano, listas para pelear. Al llegar, las puertas del castillo ya habían cerrado. Ahí se enteraron de que la princesa Teruhime estaba en la estación Bange, por lo que las Nakano decidieron organizarse para incursionar fuera de los muros de la ciudadela en una fuerza mixta con otros grupos de guerreros. A las Nakano se les unieron Yoda Masako, su hermana menor Kikuko, Okamura Sumako y unas 20 mujeres más. Según Kikuko, todas se cortaron el cabello hasta la cintura y se lo recogieron con un peinado típico de hombre joven,
con cola de caballo y mechones laterales. Vestían diademas de seda blanca, prendas superiores femeninas modificadas con las mangas atadas con tira de seda, pantalones holgados de estilo juvenil, sandalias de paja. Las mujeres se armaron con naguinatas, algunas también con espadas largas y cortas en la cadera. Como las más jóvenes del Yoshigun carecían de los dientes ennegrecidos que tenían las mujeres casadas, en el campo de batalla se confundían con la chaviza adolescente. Takeko ahí junto a la chaviza, ¿no? Y les dijo algo así como que la chaviza imperial pues traía arma buenaza, ¿no? Les digo, sus güeyes sí, se hicieron de arma chida, ahí ¿no? En la vendimia. Pero pues un arma es una herramienta al final, ¿no? Un arma no es como una espada o una naginata, porque esas sí tienen el alma del guerrero imbuida en el filo. No, y toda la banda, no mames, güey, che, Takeko, güey, está huevo, güey. Aunque Koko era la líder oficial de la banda, su hija, Nakano Takeko, fue la mandamás. Takeko fue adoptada por Akaoka Dainosuke, vasallo personal del señor Katamori y maestro de artes marciales y caligrafía. Antes de ser enviado a Edo como perro oficial de Aizu, Akaoka sirvió como instructor de Naginata para la dama de Aizu, Teruhime, la princesa Teruhime, hermana menor adoptiva de Katamori. Fue Akaoka quien enseñó a Takeko sus primeras habilidades de combate y le ayudó a perfeccionarlas tras ingresar a su escuela de entrenamiento en Aizu, donde unas 20 mujeres más también estudiaron técnicas de combate con Naginata. Eso en principio. Ya después lo que Takeko desarrolló con su banda, ¿no? Ahí con la chaviza que estaba ahí, pues ya es otra cosa, ¿no? Es decir, es Akaoka quien la introduce en el mundo de la naginata o en el uso de la naginata como un arma y no solamente como una suerte de camino espiritual, pero es Takeko quien termina por dominar y perfeccionar el entrenamiento con las demás mujeres de ahí Takeko y las demás mujeres de Yoshigun se dirigieron con cautela primero a Kawahara, un lugar de reunión previamente designado para las fuerzas de Aizu. De ahí se dirigirían a Bange para resguardar a la princesa Teruhime. Cuando salieron, a Takeko y a las demás les cayó agua-nieve, premisa fundamental en toda épica sobre el porvenir de la tragedia. El escuadrón llegó chido a Kawahara, donde estaba la brigada de cañones Machilla del mandamás Kayano Gonbei. Ahí se le informó a Takeko que la princesa Teruhime no estaba en Bange, sino dentro del castillo. Ah, vale verga, dijo Takeko. Y si no, yo creo que de cuando menos lo pensó. El Yoshigun pidió permiso al comandante Kayano Gonbei para unirse a sus fuerzas en el ataque a los imperialistas. Sin embargo, el comandante Gonbei se negó rotundamente, diciendo que si el enemigo veía a las mujeres participando en combate, lo interpretarían como una señal de debilidad y desesperación por parte del clan o del dominio de Aizu. Ay, nada mames, le respondió Takeko a Gonbei y le retiró su petición de ir con ellos. Pero esta vez no solamente le dijo 2-3 cositas. Además, se sacó la daga y se la puso en el cuello y le dijo, güey, si me dices que en él, güey, aquí nos armamos unas mataciones, ¿qué pedo? El comandante le sugirió a Takeko que no se tenía que matar, ¿no? Que tranquila, que lo mejor era volver al castillo para fortalecer las defensas, pero que tenía que esperar por el comandante Furuya. Cuando llegó, Furuya y sus fuerzas dijeron que antes tenían que flanquear a las fuerzas imperialistas para proteger el puente Yanagi que conecta Aizu con el exterior, de tal forma que eso permitiera la entrada de insumos para la defensa del castillo. Furuya le dijo a Takeko que no se uniría al cuerpo militar de Aizu, sino que comandaría ella a las Yoshigun para romper las filas de los imperialistas junto con él. Eso que hace Takeko eso es interesante, güey, porque al final, digamos que Takeko, dentro de la misma estructura, muy absorbida por ella de cómo funcionan las relaciones entre comandantes, o las relaciones de poder, pues, entre vasallos, comandantes y demás, sabe que, pues, güey, acá la forma de girar, ¿no? De hacer torcer la manita, es diciendo, güey, pues, o cooperas o cuello, ¿no? O sea, bueno, en el caso de ella, porque en el caso que eso también es interesante, porque no elige el estómago, ¿no? Es decir, en otro caso, de haber sido un hombre, lo más probable, si es que lo hubieran hecho, ¿no? Si es que en este mismo escenario alguien lo hubiera retado así, hubiera sido la espada en el estómago, ¿no? Amenazando con abrirse el vientre, pero Takeko muy probablemente en el entendimiento a partir de lo que ella ha vivido, que el estómago es un acto enteramente percibido en Aizu como masculino, ella opta por el cuello, ¿no? Que era lo que seguramente en su educación le enseñaron cuando le dieron la daga y le dijeron, güey, cualquier cosa, te cortas el cuello, ¿no? Entonces, es interesante, pues, que esa cosmovisión también juega, ¿no? En la construcción de las identidades, ¿no? Es decir, le llamamos guerrero a los guerreros porque, pues, guerrean, ¿no? Y ahí se bate en el merequetengue, pero hay una construcción muy diversa,
¿no? Dependiendo de muchas circunstancias. En este caso, sabe manejar a la perfección esas relaciones, güey. Si la amenazo acá con que me desfallezco, pues va a ceder sin pedos, ¿no? Si no cede, pues ya ni pedo, me mato, pero va a ceder. Sin embargo, no, estéticamente no pone, no sitúa la daga en el estómago, sí en el cuello, ¿no? Que es interesante porque aquí haciendo ese apéndice, porque en realidad cuando lo mencioné en el episodio de Harakiri de hace 20.000 añales que lo hicimos, pero dentro, digamos que de la información escrita, la primera vez que aparece una evisceración, en realidad pues es una mujer, ¿no? Después de eso, claro, aparece en un momento en el que el archipiélago está cambiando, el archipiélago se está transformando. Digo, el archipiélago pensando en que, ¿no? La formulación de la historia de Japón es algo inmemorial de antaño, ¿no? De, uy, ya hace un montón y que está hilado. Pero bueno, me refiero a que esos documentos que a la larga le van a dar sentido a la construcción de este Estado-nación, ¿no? Y a su visión mitológica, territorial, geográfica, topográfica, etcétera. Hay un documento que habla de que, de esta mujer que baja de la montaña en busca de su esposo que se fue y que como no lo encuentra, ella se corta el vientre, ¿no? Y se arroja a un río. ¿Cómo se arroja? No es un río, es un lago. Se avienta a un lago y el lago queda desprovisto de vida, ¿no? Lo cual es muy simbólico porque pues, ella se abre el vientre, ¿no? Que es el vientre, pues, ¿no? Digamos que simbólicamente de donde brota la vida. Y entonces avienta a este lugar en el que termina la vida. Y entonces ese documento es un documento topográfico para explicar por qué hasta la fecha, hablamos hasta la fecha en el siglo VIII, ¿no? O sea, no es hasta la fecha ahorita, igual y sigue así, ¿no? La verdad no lo sé. Pero por qué en ese cuerpo de agua no hay peces, ¿no? Y entonces se acude a la mitología con esta historia para justificar por qué ahí no hay peces. Sin embargo, es eso, ¿no? O sea, el acto del cortarse el vientre ahí está puesto y acá Takeko no recurre a ello, pero sí a este entendimiento de cómo funcionan las relaciones de poder y cómo ella es parte de esa red dentro de un cuerpo militar. Las fuerzas de Izu despertaron a la mañana siguiente y descubrieron que su posición se había vuelto vulnerable porque una fuerza imperial conformada por Shabisa Samurai de Tosa, Ogaki y Choshu armados con rifles modernos se estaba moviendo hacia el puente Yanagi para apretar el cerco del castillo y cerrar la única ruta de acceso que quedaba para llevar insumos a él. El contingente de Aizu se dividió en tres partes. La primera división eran las fuerzas de Furuya, mientras que las otras dos estaban a cargo de guerreros llamados Kyohei y Kainao. Las Yoshigun de Takeko y una fuerza voluntaria de campesinos armados serían la irrupción sorpresa en esta operación para desarticular a los imperialistas con un ataque relámpago. Las Yoshigun esperaron entre la maleza por el mejor momento para arremeter contra los imperialistas. Entonces, cuando comenzó la carga por los tres flancos, Takeko entendió que su mejor posibilidad de arremeter exitosamente era durante las cargas masivas de los rifles imperialistas, que si bien eran más potentes que los de Izu porque golpeaban a mayor distancia y disparaban desde mayor distancia, daban oportunidad entre el tiempo que toman las cargas para sorprender. Cuando corrieron hacia los enemigos, alguien gritó que se trataba de mujeres, y en principio contuvieron los disparos para intentar capturarlas con vida, porque esa era la instrucción. Eso le permitió a las de Takeko irrumpir directamente en el pleito cuerpo a cuerpo. Muchos de los imperialistas murieron a manos del Yoshigun. Los otros flancos entraron a la batalla también y el pleito en el puente de Yanagi se prolongó hasta el mediodía. Es sabido que harta banda imperialista y harta banda de la Yoshigun y de la banda de Izu en general murió ahí en el Merequetengue. No hay mucha documentación, ¿no? de qué pasó específicamente con tal y cual, pero sí es sabido que, por ejemplo, Hirata Kocho estaba atorándose ahí a dos güeyes y le metieron un plomazo, ¿no? Y entonces cuando llega Yukiko a ver qué pedo ahí con la Kocho, la capturan. La capturan y se la llevan a un templo, al Yomiuri. Ahí en el templo la cuestionan durante horas, ¿no? De qué pedo, de cómo está el merequetengue, de las estrategias, de cuántos son, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pues ella dice, güey, estamos perdiendo nuestro tiempo. Ni yo voy a decir nada, ustedes ya están cansados, está oscureciendo, güey. Ya, pásame esa daga, güey. Y déjame acabar con esto ya, güey. Y se suicida, güey. Se suicida ahí en el Yomiuri, que sigue ahí, pues lo pueden visitar en Fukushima. El otro que está registrado es el de Takeko, que está muy loco porque, pues digo, Takeko es la que al final dirige el Merequetengue, o sea, ella es la que da la instrucción de cuándo atacar, ¿no? De cuándo caer como la sombra de noche. Ella es la que logra desbaratar la formación principal de los imperialistas y la que permite que los otros güeyes de Aizu golpeen efectivamente por los flancos. Digo, ya después la cantidad de guerreros imperialistas se sobrepone
y el armamento se sobrepone al ataque, pero en realidad pues, es ella es la que entra ahí y quiebra el pedo. Takeko sabe, mató a 6 güeyes, 6 imperialistas con su Naginata, pero en medio del merequetengue le dieron un balazo en el pecho. Se cuenta que ahí en su último aliento le dijo a su hermana, le dijo a Masako, le dijo, güey, dame cuello, güey. O sea, sí decapítame, ¿no? Porque pues al final las cabezas son la forma de recompensa, ¿no? ¿Cómo vas a declarar que mataste a tal o a cual, o a tal guerrero distinguido o guerrera distinguida? Pues con la cabeza. Entonces le dice a Masako que la decapite. Y es un güey que está ahí también, bueno, Yoshisaburo, que es el que le termina dando ahí cuello, ¿no? A la mítica Takeko, para que nadie se llevara su cabeza como trofeo. Masako la envolvió en un pañuelo y se la llevó al templo Hokage, donde la cremó con su poema de muerte. Su poema de muerte está bonito, güey, porque yo creo que el poema de muerte es justamente yo creo que donde está asida la conversación de cómo está dibujada esta, ¿no? Cosmovisión de una guerrera en Aizu. Mono no fu no takeki kokoro ni kurabureba su ni mo harainu wagami nagara mo. Que sería algo así como comparada con el espíritu feroz de los guerreros. No soy naranjas, güey. Está locochón. O sea, está locochón en muchas cosas porque, por ejemplo, pues eso, ¿no? O sea, el guerrero, o sea, en ningún momento dice como, no soy nada comparada con el espíritu feroz de los samuráis, ¿no? O sea, no pone la discusión ahí, o que no estoy seguro que ella dijera como de, vamos a dejar acá una discusión. Pero todo forma parte, ¿no? De cómo, todo forma parte de la discusión y todo forma parte de cómo se concibe el mundo que habita Takeko. Y utiliza la palabra mono no fu, lo cual es interesante porque habla evidentemente de las diferencias, de las diferentes formas en cómo se concibe la banda guerrera. Entonces, cómo se concibe a la banda guerrera, cómo se expresa hacia la banda guerrera y cómo se va construyendo a través del lenguaje el gran catálogo de la formación guerrera. Porque más la palabra está asida en un puesto gubernamental de antaño, lo cual implica que de ese puerto gubernamental de antaño, que sería el del periodo Nara del siglo VIII, hasta este momento en el que Takeko asume su participación, ¿no? y su posición conforme a ese otro guerrero como un mononofu, estamos hablando de que, ¿no? De que hay demasiadas variaciones en el medio. Lo cual creo que es importante para entrar a cualquier discusión en torno a la conformación de la identidad del samurái, pero ya lo reflexionaremos al final.